Buenos días, ¿cómo están? Buenas, profe, ¿todo bien eso? Hola, profe. Hola, Buenos días, profe. Buenos días. buenos días. Buenos días. ¿Leyeron la presentación? Sí, profe. ¿Tienen alguna consulta o comentario en específico? No, en realidad, solamente como repasarlo un toque. Ok. Mañana yo expongo mi tesis en física médica, por si alguno quiere estar presente. Es a las 11 de la mañana aquí por Zoom. Ah, qué bien, profe. Muchos éxitos. Gracias, sí, eso espero. ¿Pase el Sí, link, profe. profe? En este link, oh, El director de posgrado me lo mandó por ahí. Voy a buscarlo y se los voy a pasar. ok. Le vaya muy bien, profe. Gracias, eso espero. De hecho, no he podido dormir mucho de ayer a hoy porque tengo demasiada información en la cabeza y me cuesta detener los pensamientos. Sí, eso a veces pasa. Uno hasta sueña con el tema y todo. Sí, sí, sí. Sin embargo, ya dije que ahorita anoto todas las cosas que tal vez hagan falta para consultas de las personas. Yo estoy muy confiado con mi tesis y mi tema, pero es muy complejo, entonces tiene muchas áreas y por eso tengo que pensar en demasiadas cosas y por eso me cuesta mucho detener los pensamientos, pero no, yo sé que de fijo me la prueban. En realidad lo que quería era que me dieran mención de honor, pero vamos a ver qué tal. La verdad es que ya en este punto, con que me la acepten ya es suficiente. Mm, sí, por aquí está. Se las voy a pasar ahí al chat. Que lo tengan. Ya se los pasé, ¿lo pueden ver? Sí, gracias. Ahí guárdenlo por si acaso, porque, bueno, cuando ya se cierre esta sesión, pues ya no van a tener eso por ahí. Mm. De hecho, tengo que hacer la invitación formal y todo lo demás. Ok. Esta parte creo que es bastante clara. Los isótopos también los han visto incluso en química, ¿verdad? Átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente cantidad de neutrones. Por eso tienen diferente masa. Como por ejemplo los isótopos de uranio. Hay muchísimos isótopos de uranio. Todos son uranio. Todos tienen el mismo número atómico. ¿Cuál es el número atómico del uranio? Profe, eso sí, no sé. El número atómico es 200, perdón, 92. 92 es el número atómico. Y dependiendo de cuántos neutrones sumemos, hay uranio 232, 233, 234, 235. Pero eso es simplemente porque tienen diferente cantidad de neutrones. Similar pasa con el hidrógeno. El hidrógeno que ustedes conocen como I corriente se llama protio. Bueno, el isótopo es llamado protio. Solo tiene un protón, no tiene neutrones. Cuando al hidrógeno se le coloca un protón, se le llama deuterio. Y entonces su masa atómica es 2.
Y cuando se le coloca otro neutrón, se le llama tritio. Ya su masa atómica es 3, pero su número atómico sigue siendo 1. Solo hay un protón. Entonces, los 3 son hidrógenos, pero como tienen diferente cantidad de neutrones, son isótopos de hidrógeno. De hecho, este tritio que está aquí ya es radiactivo. Es un emisor beta. Decae por emisiones beta. Se llama de bueno, les coloqué aquí un poquito los rayos cósmicos, que es básicamente radiación que viene desde el universo. Protones, electrones, iones pesados, neutrones, partículas alfa, partículas beta, que tienen mucha energía cinética y entonces pueden alterar incluso el ADN de nosotros, las células, la materia. De hecho, mi tesis de mañana es acerca de una ecuación que desarrollé para poder saber cuánta radiación le llegó a una persona tomándole una muestra de sangre. En resumen es eso. Es mucho más complejo que eso, pero para que tal vez la gente lo entienda más fácil, les digo que mi tesis es eso. Desarrollé una ecuación para saber cuánta radiación le llegó a una persona o a un paciente con solo tomarle una muestra de sangre. Y bueno, los rayos cósmicos también son parte de esa radiación. Mi tesis, eso sí, se enfoca a rayos gamma. Y los rayos cósmicos son muchos otros. Hay muchos tipos, digamos, de radiación en los rayos cósmicos. Y los rayos cósmicos tienen la posibilidad de producir isótopos, de producir materiales incluso radiactivos, como el hidrógeno 3, que se llama tritio, el sodio 22, este sodio es radiactivo, o el carbono 14 incluso, que se utiliza para datación, para ver qué tan viejos son algunos materiales, especialmente los que son orgánicos. Esto que dice aquí de los años es el semiperiodo. De hecho, no sé por qué no lo dije ahí. Pero después hablamos más del semiperiodo. El semiperiodo es el tiempo que se tarda para que la mitad del material deje de ser radiactivo, básicamente. Pero ahorita hablamos más de eso. El detalle es que vean, hay cosas que dejan de ser radiactivas, bueno, la mitad de esas cosas deja de ser radiactiva en algunos años. El sodio 22 tiene un semiperiodo muy bajo. Significa que rápidamente deja de ser radiactivo. Las cosas eventualmente van a dejar de ser radiactivas, solo que algunas duran muchos años y otras duran poco tiempo. El carbono 14 tiene un semiperiodo de alrededor de 5.730 años. Eso significa que debe pasar ese tiempo para que la mitad de una muestra radiactiva, carbono 14, deje de ser radiactiva. Y bueno, ¿qué es la radiactividad? En las primeras clases de física vimos que existen 4 fuerzas fundamentales. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética. Normalmente la naturaleza está en equilibrio y si no está, la naturaleza busca el equilibrio, siempre. Y la radiactividad es un fenómeno mediante el cual los núcleos liberan el exceso de energía que tienen rompiéndose a sí mismos, porque a la naturaleza no le gustan los excesos. Resulta que aquí en el núcleo hay muchos neutrones y muchos protones. Pero cuando vimos electricidad, si todos estos protones tienen la misma carga, ¿qué sucede? Todos son positivos. No pueden repelerse, profe, porque si todos son positivos. Claro, Repelen. de hecho, ¿qué les dijeron a ustedes en química? ¿Cómo le hacen todos los protones para estar pegados en el núcleo? Nunca pensaron en eso. ¿Cómo es que se quedan en el núcleo si se supone que se repelen? Bueno, resulta que sí, ellos se repelen con estas fuerzas repulsivas que se ven como rosaditas. Pero simultáneamente actúa la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza más grande del universo. Normalmente la fuerza nuclear fuerte es suficiente para mantener el átomo unido. Pero cuando el núcleo se hace muy grande,
cuando hay muchos protones ahí, resulta que llega el momento que es tan grande el núcleo que la fuerza nuclear fuerte no alcanza. Porque la fuerza nuclear fuerte solo actúa muy bien en distancias muy pequeñitas. O sea, la fuerza nuclear fuerte es la fuerza más grande del universo. Pero ya en distancias un poco grandes ya no actúa tan bien, decae muy rápido. Cuando un átomo tiene mucho tamaño, si un núcleo es muy grande, tiene muchos protones. Pero el núcleo se va haciendo más grande, entonces la distancia de separación entre los protones también es mayor. A diferencia de la fuerza eléctrica, que por ejemplo la fuerza eléctrica sí actúa a largas distancias, la fuerza nuclear fuerte no. Entonces, cuando los núcleos son relativamente pequeños, la fuerza nuclear fuerte es mucho más grande y los núcleos se mantienen unidos. Pero ya cuando los átomos van creciendo, la fuerza nuclear fuerte no alcanza. Y entonces, ¿qué sucede? Y el átomo se vuelve inestable, su núcleo se vuelve inestable, se rompe a sí mismo. Y esto es la radiactividad, el fenómeno en el cual los núcleos se rompen. Eso es ser radiactivo. Los núcleos de los átomos se están rompiendo y al romperse emiten mucha energía en forma de radiación. Hay muchos tipos de radiación y luego los vamos a ver. Pero esto es la radiactividad. Y la materia se vuelve radiactiva cuando los núcleos son demasiado grandes. ¿Por qué? Porque la fuerza nuclear fuerte no alcanza para mantenerlos unidos. Esa es la razón. De hecho, a partir del plomo, después del plomo, o sea, a partir del bismuto, todos los átomos son radiactivos. O sea, antes del bismuto, algunos son radiactivos, solamente algunos isótopos. Pero después del bismuto, incluso el bismuto, todos son radiactivos. Y hay muchos otros elementos que son naturalmente radiactivos. Yo necesito que le pierdan el miedo a eso. La radiactividad es muy poco entendida, pero todos somos radiactivos. Incluso nuestro cuerpo es radiactivo, porque tiene mucho potasio, calcio y sodio. Y hay isótopos de calcio, de sodio y de potasio que son radiactivos. Toda la naturaleza es radiactiva, todo. Los árboles tienen elementos radiactivos. El agua podría tener elementos radiactivos. El suelo tiene elementos radiactivos. Nuestro propio cuerpo también. Básicamente todo es radiactivo. Solo que hay cosas que son muy radiactivas y cosas que son poco radiactivas. Entonces, cuando algo es muy radiactivo, ¿sí? Y aquí es que se ve esa diferencia, digamos que algunas cosas sean muy, muy radiactivas y otras no tanto. Sí, depende del elemento que tengan. Algunos elementos son muy radiactivos y otros no. Cuando un elemento es muy radiactivo, lo que se dice es que libera mucha energía en su desintegración. Hay elementos que liberan mucha energía y otros que liberan poca energía. Entonces, en el caso de nuestro cuerpo, que tenemos potasio, por ejemplo, el potasio 40 es radiactivo. También está en los bananos. Un banano es bastante radiactivo, de hecho. Un banano equivale a mucha radiación. Es semejante casi a una radiografía. Las radiografías de rayos X también tienen radiación. No son radiactivas, pero es radiación que se absorbe. Hay una diferencia entre ser radiactivo y radiación. Ser radiactivo significa los núcleos se rompen. Y la radiación es la energía que sale después de eso. Entonces los bananos son radiactivos, porque tienen mucho potasio. Y nuestro cuerpo tiene potasio también, y sodio y calcio. Pero estos elementos no son tan radiactivos, emiten poca radiación. Hay otros que sí emiten muchísima radiación, por eso son muy radiactivos. A esta radiación se le llama radiación ionizante. La radiación ionizante es un tipo de radiación, ya habíamos hablado de eso. Es radiación que tiene energía suficiente para ionizar a la materia. Cuando los átomos son radiactivos, se puede emitir partículas alfa, partículas beta o rayos gamma. Estas son radiaciones ionizantes. Las partículas alfa son 2 protones con 2 neutrones. A veces se le llama un núcleo de helio, porque el helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Si al helio le quitamos sus 2 electrones, y nos quedamos con una partícula alfa, básicamente.
Las partículas betas son electrones o son positrones. Recuerden que los positrones son la antipartícula de los electrones. Es la antimateria. Recuerden que la antimateria sí existe, y no solo existe, sino que la usamos. Lo que no sabemos si existe es la materia oscura. Pero la antimateria sí existe y la usamos mucho. Es materia que tiene carga eléctrica contraria. Y los rayos gamma, bueno, ya hemos hablado de esto. Es pura energía. Son puros fotones de energía muy, muy alta. Como les digo, mi tesis de mañana está enfocada en rayos gamma. Para saber cuánta cantidad de rayos gamma absorbe una persona midiéndole una muestra de sangre. En cuanto a la penetración de la radiación en la materia, curiosamente, Profe, sí, con permiso, eso de su tesis, usted a esa persona que le hizo la muestra de sangre la expuso a algo que tenía que ver con rayos gamma o simplemente nada más le sacó la muestra de sangre para ver todo lo que le rodeaba, qué radiación emitía. es que sí es un tema grande, porque primero, de hecho, esa persona soy yo. Yo usé mi propia sangre. Ah, ok. Mi sangre y también la sangre de una colega que es de biología. Pero, digamos, yo irradiaba mi sangre y la sangre de ella. Yo la irradié en radioterapia del San Juan de Dios. Entonces yo primero irradiaba la sangre de nosotros y después de irradiarla, le hacía algunos análisis citogenéticos para ver las mutaciones que se producían. Las conté, hice una correlación entre distintas cantidades de energía y cuántas mutaciones obtenía para distintas cantidades de energía. Y con base en un modelo radiobiológico que utilizamos mucho en radioterapia, desarrollé la ecuación. Una ecuación que permite, a partir de lo que le sucedió a mis muestras de sangre y a las muestras de sangre de Priscila, de hecho que se llama esa muchacha, viendo el efecto biológico en la sangre de ella y viendo el efecto biológico en la sangre mía, al final analicé 24.000 células binucleadas. De hecho, es un trabajo gigantesco, es una estadística muy grande. De hecho, yo analicé específicamente linfocitos, que son los encargados de la defensa. Entonces, conté las mutaciones que se produjeron en los linfocitos y a partir de eso, entonces esa ecuación sirve para después, si alguien se sobreirradia con radiación de rayos gamma y quiere saber cuánta radiación le llegó al cuerpo. Bueno, yo le tomo una muestra de sangre a esa persona, la analizo, luego monto los datos de ese análisis en mi ecuación y ya eso me va a decir cuánta radiación le llegó a la persona. Así que no fue que yo me irradié directamente mi cuerpo, jamás. O sea, de vez en cuando sí me irradio, pero un poquito. La radiación tampoco es tan dañina como la gente piensa. Depende del nivel. Vamos a hablar de eso, espero, la otra semana. El detalle es que tampoco es que yo me voy a meter a irradiarme ahí con rayos gamma, jamás. Yo irradiaba muestras de mi sangre, tubitos de ensayo. Yo sacaba la muestra, bueno, me sacaban la muestra de sangre y yo la irradiaba. No es que me irradié a mí directamente. ¿Quedó claro, más o menos? Sí, sí, qué chiva, más bien. Entonces analizó los glóbulos blancos. Sí, linfocitos T, específicamente. Profe, una pregunta, ¿usted nada más llegaba como a alguna farmacia o así, pedía como que le sacaran tubitos de sangre o No, cómo? es que yo trabajo, el proyecto es en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Salud, que es un instituto de investigación de la U. Entonces yo trabajo en colaboración con ellos me sacaban la sangre y luego yo me llevaba la sangre, los tubos de ensayo al hospital. Luego en el hospital yo los irradiaba, hacía todos los cálculos para irradiar. Y luego regresaba al Instituto de Investigaciones en Salud para hacer todos los procesos químicos y bioquímicos para cultivar la sangre y cosecharla y demás. Fue una breteada, ustedes no tienen idea. O sea, duré 3 años con mi tesis. Por Dios, profe, ¿usted trabaja en el Oh, hospital? por Dios. Ya ahorita no. Hace tiempo sí, estuve en radioterapia. La idea es regresar, de hecho. Entonces, posiblemente regrese en unos meses a radioterapia o a medicina nuclear, no estoy seguro. Lo que pasa es que ya yo los conocía porque yo había hecho mi tesis ahí, perdón, mi práctica ahí. ¿Por qué la pregunta? No, no, pregunto. No, me dio curiosidad nada más, como estaba diciendo lo del hospital y que lo hizo ahí. Entonces, Sí, es que ya yo los conocía. además que me parece como que es un tema de interés, entonces por eso siempre nos ha hablado como de mucho aplicado a la parte médica, entonces por eso le preguntaba. Sí, correcto. En realidad a mí todas las aplicaciones biológicas me encantan. Aplicar, digamos,
lo que más me gusta es modelar cosas vivas, hacer ecuaciones que modelan el funcionamiento de organismos vivos. Y en este caso mi tesis pues se enfocó a eso. Entonces, la idea es quedarme igual ahí trabajando, ya sea en radioterapia o en medicina nuclear. A mí me gusta mucho el ambiente clínico, entonces posiblemente sí me quede ahí. Y creo que voy a renunciar a muchas de las clases que tengo, porque yo no soy profesor, yo doy clases porque me gusta. Pero esto es un tema, chicos. Yo en realidad saqué una ingeniería nuclear. Yo creo que les había contado, ¿verdad? Que yo saqué una ingeniería en seguridad nuclear. Porque yo Sí. iba a trabajar con el ciclotrón de la U. La U me había becado para hacerme cargo de la seguridad del acelerador de partículas de la U. Pero por cosas de la vida que no puedo mencionar, yo renuncié al proyecto y lo dejé. Entonces, bueno, después tuve que casi que reiniciar mi vida porque no tengo otro lugar en el país para aplicar la ingeniería nuclear que tengo. Entonces solamente estaba dando clases y renuncié a mi otro trabajo. Yo trabajaba con el CICANUM, el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares. Y desde que renuncié, y renuncié también al ciclotrón, solamente me he dedicado a dar clases. Pero yo no soy profesor. Me gusta, pero no soy profesor. Entonces, ahora que terminé ya la maestría en física médica, la idea es quedarme ya sea en medicina nuclear o en radioterapia, en alguna de las dos, aunque me gusta más radioterapia. En radioterapia es donde curamos el cáncer. Yo me especialicé en hacer tratamientos para cáncer de mama, de próstata, de cuello, del útero, de cervix, y entonces me encanta. Todavía tengo mucho más que aprender, por supuesto, pero sí me encanta la radioterapia, entonces posiblemente sí me quede en radioterapia. Entonces, bueno, siguiendo un poquito, las partículas Qué alfa, chido. sí, eventualmente los voy a ver en el hospital, aunque seguro no los voy a reconocer porque nunca los he visto, pero si ustedes me reconocen o creen que me conocen, me dicen hola, porque yo también soy muy distraído, entonces si me ven en el hospital o en la U, al menos, no sé, me dicen hola por varas. Ok, las partículas alfa, como tienen masa, casi que todo los detiene. Y no solo tienen masa, sino que tienen carga eléctrica, porque son 2 protones. Entonces, a las partículas alfa, hasta una hoja de papel los detiene. Incluso 3 metros de aire lo detiene. Son cosas que la gente no sabe. Pero, por ejemplo, cuando yo hice los análisis de riesgo del ciclotrón de la U para la Comisión Ambiental, hace como 6 años más o menos, yo trataba de decirle esto a la gente, que la radiación alfa y la radiación beta se detienen por prácticamente todo. Incluso los rayos beta se detienen por 5 milímetros en el agua y algunos metros en el aire. Estas radiaciones son muy fáciles de detener. La que no es tan fácil de detener son los rayos gamma. Por eso hay que meter un montón de concreto y plomo y todo lo demás. Las paredes, por ejemplo, en radioterapia tienen como 1 metro de grosor. Son súper gruesas. Para evitar que los rayos gamma salgan. Son los más difíciles de detener, que son puros fotones. ¿Me siguen escuchando? Sí, Profe, profe. una pregunta. Es meramente curiosidad. Entre el alfa y el beta, ¿cuál es el que es más fácil de tener? El beta. Sí, es más fácil detener el alfa, los alfa. Ah, ok. De hecho, Bueno, es gracias. curioso, porque los alfa son los más peligrosos de todos. O sea, la efectividad biológica relativa, le llamamos así, los efectos biológicos más grandes se producen por las partículas alfa. Pero también son los más fáciles de detener. Entonces, por eso no nos preocupan tanto. O sea, si hubiera, por ejemplo, aquí una fuente radiactiva que emite partículas alfa, yo creo que yo les había contado que yo era el encargado de las fuentes radiactivas de la U, ¿verdad? Durante muchos años. Por aquí dejé fotos. Así, esto, por ejemplo. Aquí es donde yo resguardaba los residuos y fuentes radiactivas de la UCR. Y el uranio, el radón, el polonio, plutonio y todas esas cosas emiten partículas alfa. Pero ven estos tarritos chiquititos. O sea, estos tarritos chiquititos eran suficientes para detener la radiación alfa e incluso también radiación beta. Entonces, la radiación alfa es muy peligrosa. Si uno se la come, está jodido, porque uno lo va a detener con los bronquios y con el corazón y con la sangre, y ahí está jodido. Pero para resguardarlas, para blindarlas, el blindaje es muy fácil. Prácticamente cualquier cosa detiene las partículas alfa y las partículas beta. Casi que lo que sea.
Entonces son muy fáciles de resguardar. O sea, profe, que esos frasquitos no tenían así como nada súper guau. ¿No? Bueno, O sea, eran muy normales, ¿no? algunos sí. Por ejemplo, es que aquí casi no se ven. Estos que están aquí arriba sí están blindados con plomo. Pero lo que pasa es que estos emiten muchos rayos gamma. El plomo no es tanto para resguardar las partículas alfa ni las partículas beta, sino para guardar o minimizar la intensidad de los rayos gamma. Si alguna vez ustedes ven algún frasco que contiene material radiactivo y tiene plomo o es muy grueso, eso es para tratar de blindar a los rayos gamma, que son los difíciles. Los beta y los alfa, hasta con un tarrito de plástico se pueden blindar. Bueno, no todos los beta. Los beta de baja energía sí. Los beta de alta energía, eso sí, penetran un poquitito más. De hecho, en radioterapia a veces utilizamos rayos beta, no como estos, sino de más energía para curar cáncer de piel. Los cánceres que son más superficiales, un melanoma, por ejemplo, como es superficial, sí lo podemos curar con rayos beta de alta energía. ¿Recuerdan qué son los rayos beta? Electrones o positrones. Sí, correcto. Entonces, en radioterapia no usamos positrones porque son muy caros y son muy difíciles de producir. Pero si usamos electrones de alta energía. Si los electrones tienen mucha energía, ahí sí penetran un poquito más. Pero aún así no atraviesan un brazo, por ejemplo. Mientras que los rayos gamma sí. Profe, yo no sé si será una pregunta un poco ignorante de mi parte, pero en sí, ¿cómo son las partículas alfa y beta, digamos, que ustedes guardan en esos tarritos? ¿Tienen alguna, digamos, son como sólidos No, es o que cómo son? no los podemos ver. O sea, lo que tenemos es un material. El material sí. Algunos materiales son sólidos. Creo que por aquí dejé uno. Para ver. No, creo que no lo tengo acá. Creo que lo tengo en otra presentación. Un toquecito. Antes yo también daba en la U el curso de radioprotección o protección radiológica. Yo le daba el curso a todos los investigadores de la U que trabajaban con materiales radiactivos, a los asistentes, a los estudiantes. Esa era parte de mis funciones en la UCR cuando yo trabajaba en el CICANUM, en el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares. Entonces tengo muchas fotillos por ahí. Déjenme un toquecillo. ¿Están viendo esta presentación? Sí, profe. Por ahí tiene que haber algo. Bueno, estos, por ejemplo, están aquí. Estos de acá, bueno, aquí no se pueden ver porque están empacados. Ok, este era un líquido. Esto tiene carbono 14, pero este era líquido. Tal vez aquí. No, aquí no se ven. Aquí están los mismos tarritos. Eso fue cuando estuve trabajando con el Ministerio de Salud buscando fuentes radiactivas perdidas en el país. Profe, pero usted ha hecho de todo. Sí, sí, sí. De hecho, yo he tenido como 3 vidas. Bueno, aquí hay una. Esta es mi mano, de hecho. Sí, yo he hecho muchísimas cosas, casi todo lo que se puedan imaginar. Trabajé mucho con el Ministerio de Salud. De hecho, salía mucho del país con ellos a hacer, digamos, reuniones regionales con el Organismo Internacional de Energía Atómica para ver cómo estaba el país y demás. Sí, no, profe, suena tan chiva, tan chiva, tan chiva que estoy pensando que ya en lo que estoy no es lo mío, básicamente. ¿Que ya qué, perdón? Que suena tan chiva que ya estoy pensando que en lo que estoy no es lo mío. De verdad, suena muy chiva. ¿En qué está usted? Microbiología.
pero de verdad es súper interesante todo lo que ha hecho. Y qué chido trabajar en muchas cosas, porque así uno conoce como demasiado. Sí, solo que ya es complejo. Yo tengo ya 3 profesiones y no es tan fácil, ¿verdad? Yo casi que toda la vida me dediqué solo a estudiar y trabajar. Yo todavía no tengo hijos, no tengo familia, aunque vieras que últimamente, de hace como 2 años para acá, como que he cambiado un poco mentalmente. Yo pensé toda la vida que iba a ser soltero eternamente y me iba a dedicar a ser loco, pero no sé, hay cosas que emocionalmente y mentalmente he cambiado mucho de 2 años para acá. El detalle es que yo toda la vida me dediqué a estudiar nada más y trabajar, entonces yo soy físico de formación, pero luego en Argentina terminé la especialización en ingeniería nuclear y luego ahora la maestría en física médica. Y eso me ha abierto muchas puertas en muchos trabajos, en muchas cosas, y entonces, en parte como profesor también, pero no soy profesor. Esto que está aquí responde su pregunta. De hecho, esto es nitrato de uranio. Y vean que yo lo tengo así. Esto es un guante común y corriente, es un guante de látex. Aquí la foto no me ayudaba mucho porque mi celular de ese momento era muy malito, entonces, pero esto es como un verde casi fosforescente. Entonces, eso era uranio, básicamente. Solo que el uranio, cuando está así, no es tan radiactivo. Son cosas que la gente no sabe. El uranio se vuelve muy radiactivo, por ejemplo, cuando ya lo sacamos del combustible nuclear en un reactor. Ahí jamás yo lo tendría con las manos, nunca. Pero así en nitrato de uranio no es tan radiactivo. Aún así es muy bonito, emite colores Profe, verdes. ¿Sí? de hecho yo había visto una historia de eso del uranio, no sé, era como una empresa igual que trataba productos radiactivos y ellos no tenían como la seguridad de poder desecharlos de una manera correcta. Entonces había escuchado que ellos como que los empacaban en barriles como las barritas de uranio. Y entonces las empacaban en barriles y las tiraban a un botadero. Y había escuchado que había unos niños cerca y entonces un niño de ellos, digamos, como que siempre iban a la basura ahí a jugar al botadero y habían agarrado una barrita de uranio. Y obviamente ellos no sabían qué era y les llamó mucho la atención que brillaba y todo. Entonces como que agarraron un montón y se las llevaron para la casa y entonces, de hecho me llamó la atención que también en la presentación venía algo parecido de lo del radio. Entonces dice que las chiquitas se pintaban los labios y las uñas y, o sea, los agarraron como un juguete Correcto. y que días, ajá, y días después, a los chiquitos se les comenzó a caer la piel y todo. Fue así como una tragedia por culpa de esa empresa que no desechaba correctamente los desechos radiactivos. Sí, sí, por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado con los residuos y desechos radiactivos. Y en parte por eso es que también salí mucho del país, trabajaba mucho con el Ministerio de Salud, hacía capacitaciones. Yo hasta fui bombero, imagínense. Yo trabajé para la Unidad Especial de Intervención también del Ministerio de la Presidencia y para cosas así peligrosas, digamos. Entonces, bueno, no es que fui bombero como tal, sino que trabajaba con el cuerpo de bomberos. Aquí hay otras fotillos, por si acaso. Profe, y para poder hacer todas esas cosas, ¿se ocupa como ser físico? O digamos, si uno tal vez especializándose en oncología puede tener como relación con eso. Claro, claro. De hecho, digamos, si se especializa en medicina nuclear, en oncología, todos, por ejemplo, los que son de imagenología van a tener que ver con radiación muchísimas veces. Incluso posiblemente me los tope en otros cursos después. Los de radiofísica o radiobiología o protección radiológica, eventualmente me van a ver por ahí. ¿Ves? Aquí hay más fuentes radiactivas. Era un montón. Bueno, son un montón. Bueno, ya, porque esto es top secret. ¿Dónde estábamos? Ok, aquí. Sí, entonces, de hecho, okay, cuando se descubre la radiactividad, después llega Curie. Bueno, ella se llamó Marie Sklodowska, pero el esposo era de apellido Curie, entonces le pusieron Curie. Se descubre la radiactividad y después de eso se estudia y luego se descubren casi que, bueno, un año después se descubren los rayos X. Los rayos X son dañinos, gente. Hay que tenerles cuidado. Ahora, si uno los usa bien y la persona es profesional y lo hace rápido, como los imagenólogos, para eso estudian, el riesgo se minimiza.
Y el beneficio que obtenemos a partir del uso es mucho mayor que el riesgo. Y por eso los usamos. Claro que hay que usarlos cuando son necesarios, pero tienen que usarlos personas profesionales y por eso ustedes están estudiando. Porque los rayos X son ionizantes y si no se usan bien, entonces de ahí pueden hacer daños biológicos. Imagínense que antes los usaban para ver cómo quedaban los dedos en los zapatos, ¿pueden creerlo? Para ver si quedaban bien. Yo me imagino que si yo hubiera vivido en esa época, yo seguro me paso tomando selfies todo el tiempo para ver mis huesos y el interior de mi cuerpo y demás. Es que era tan impresionante descubrir algo con lo cual usted pueda ver el interior de su cuerpo y no se conocían los efectos biológicos. Entonces, yo de fijo hubiera sido uno de esos mensos que hacía todo eso. También, para calentar, además de eso, habían cremas para limpiar, como para limpiar el carro, digamos, con radio. Imagínense, usar radio. El radio es excesivamente tóxico y radiactivo. Es una de las cosas más radiactivas que hay, más peligrosas. Y un tecito de radio, ¿se imaginan? Ir a tomarse un cafecito con radio. Ya, y sí, el suicidio, ya. Sí, de hecho, básicamente. Pero de ahí la gente no conocía muy bien los efectos de la radiación ni los elementos radiactivos. Incluso cuando ustedes escuchan te ves radiante, eso era textual. Se utilizaban polvos, así como maquillaje, que tenían materiales radiactivos. Tenían torio. El torio es exageradamente radiactivo también, como el radio. Y de hecho quedaban brillantes, emitían radiación. Y por supuesto que estaban matando todas sus células también. Es como ahora, les digo siempre que no metan los dedos en esas lámparas ultravioleta para las uñitas. ¿Recuerdan la vez pasada que lo comentamos? Sí. Sí. Entonces ya no lo van a hacer, ¿verdad? No lo he vuelto a hacer desde que me dijo eso, pero He dicho, en serio. Estaba ¿De pensando que qué? esta semana me tenía que ir a pintar las uñas, pero ya no lo hago. le voy a De pedir. las uñas de lámpara. Sí, las lámparas ultravioletas son malísimos, ya habíamos hablado de eso. ¿Y las de luces LED también? ¿O no? No, las LED no, Ay, Dios. pero las de ultravioleta sí. Ah, ok, sí, yo lo que hacía era que me ponía como bloqueador en las manitas y usaba las de LED, porque aún así es como que se me calentaba la mano, pero entonces no son tan malas las de LED. No, los LED sí está bien, pero si es ultravioleta ese no, porque si lo siguen usando les voy a pedir una foto de sus uñas para ponerlo acá y dar la próxima clase. ¿Por qué, profe? Que yo no escuché eso, no sé. Es que cuando vimos en la clase de radiaciones ionizantes que hablamos del espectro electromagnético, les dije que los ultravioletas son dañinos, que no metan los dedos, porque hay gente que mete los dedos para pintarse las uñas en radiación ultravioleta. Entonces, de hecho es todo un tema también con alguien que yo quiero mucho y le digo que no lo haga. Y lo mejor es que ella sabe los efectos biológicos y aún así lo hace. Pero bueno, allá ustedes, en serio, si lo siguen haciendo les voy a pedir una foto y las voy a montar aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Se despedaza la mano o algo así? Y los rayos ultravioleta tienen mucha energía también. Incluso los ultravioletas C ya son ionizantes. Pueden despedazar a los átomos de la materia, les arrancan electrones, las dejan químicamente inestable, se forman peróxidos. A largo plazo se puede formar cáncer de piel fácilmente. Oh, por Dios. Igual yo creo que las lámparas de esas en muchas industrias de las uñas las habían sacado también, porque yo me acuerdo una persona que también hace uñas y ella cambió la lámpara de ultravioleta por una LED por lo mismo. Ajá, eso es lo ideal, correcto. Eso es lo ideal. Ay, qué miedo. Pero bueno, si la de LED no hace daño, no importa. Qué miedo. Sí me asustó, profe, yo andaba en eso ayer. Ya que No puedo creerlo. siempre se los he dicho, ¿verdad? Todo el tiempo, no hacerlo. Eso último no. Okay. Entonces, no se hace, porque si lo hacen las voy a poner aquí en fotos también. Y se van a ver tan idiotas como estas pobres que se echaban polvo radiactivo con torio. ¿De acuerdo? Pero por curiosidad, Cruel. digamos, ¿hay como algún estudio de los lugares donde vivió esta gente, no sé, donde usaron ese tipo de maquillaje y así, como para ver qué fue lo que pasó, digamos? O nunca nadie hizo un estudio sobre eso. Sí, sí, en realidad hay varios estudios, pero estos estudios... Estamos diciendo Melissa, pucha, Sabrina y yo, porque Sabrina también se cambió de carrera. Ajá. Ok, no entendí.
¿Me preguntaba por los estudios o por la carrera? Éramos diferentes. Yo preguntaba por los estudios y creo que ella por la carrera, pero yo por los estudios. Pensé que era la misma persona. Bueno, sí, sí hay estudios. Lo que pasa es que esos estudios no eran muy precisos, porque en esos momentos los análisis biológicos no eran tan precisos. No habían tan buenos análisis, ni se conocía tan bien. Ahora, sí hay estudios que dicen más o menos probabilísticamente qué le sucedía a las personas, pero estas cosas radiactivas son regidas por la mecánica cuántica, de hecho. Son aleatorias. O sea, la mecánica cuántica explica el comportamiento de los núcleos, de los átomos. Y después los átomos emiten radiación y se vuelven radiactivos. Entonces es algo estadístico. Para poder tener con seguridad un estudio que diga quiénes se afectaron y quiénes no, se necesita una muy, muy buena estadística, muchos datos. Y normalmente tener acceso a esos datos es muy difícil. Por ejemplo, las mutaciones que yo mido me sirven si la persona se irradió como mucho, mucho hace 3 semanas. Si se irradió más de 3 semanas atrás, ya no puedo darme cuenta porque los mecanismos de reparación celulares del cuerpo ya quitaron muchos de esos biomarcadores y de esas mutaciones. Y entonces, eso que ahora hay muchísima ciencia y muchas aplicaciones y se conoce mucho la genética. En estos momentos eso estaba en pañales. Así que hay algunos estudios, pero no son tan precisos, desgraciadamente. Y bueno, incluso hay este libro, existe este libro, si alguna vez se lo pueden leer, se lo leen, es muy interesante, ¿verdad? Pintores con radio, como ya les digo, no solo pintores, sino el maquillaje, ¿verdad? Y eso no se hace, como tampoco se hace con las uñitas. Les decía que el problema con esto es que el radio está en el mismo grupo que el calcio. Cuando ustedes vieron los grupos de la tabla periódica, las familias, como le quieran llamar, ¿por qué se llamaban así? De hecho, ¿cómo se llama este grupo de aquí? Alcalinoterrios, creo. Ajá, correcto. No, Sí, sí. sí, sí. Y entonces, ¿qué tienen en común? Un montón de cosas, por eso son parte de la misma columna, porque químicamente se parecen un montón. Y entonces, imagínense esta gente pintando con radio, comiendo radio, echándose radio en la cara. ¿Qué hace el cuerpo cuando ve el radio? Los huesitos dicen, qué rico, calcio. Y lo incorporan como si fuera calcio, pero no es calcio, es radio, pobrecitos. Y los osteoblastos sufren un montón, ¿verdad? Así que estamos incorporando radio al cuerpo y el cuerpo lo trata como si fuera calcio lindo y bueno. Pero, profe, ¿por qué ellos, digamos, usaban radio así, que era lo que los hacía creer que era bueno para el cuerpo? Y es que al emitir luz y el emitir energía, eso siempre le llama la atención a la gente. De hecho, es algo que todavía se piensa. Hay gente que sigue pensando que la energía de los cuerpos, de las personas, que el aura y los chakras y el reiki y todo lo demás, la gente siempre ha pensado o ha correlacionado la luz con buena energía, desgraciadamente. Y no toda la luz es buena energía. Ciertamente, usted se puede ver radiante. Te ves radiante, Mari. Es que me recuerdo un meme de los Curie. Sí, se puede ver radiante, pero de ahí es un montón de radiación ionizante que también se está emitiendo. Esa no la vemos, pero se está absorbiendo en el cuerpo, desgraciadamente. Y a veces la belleza es así, a veces la belleza es tonta. La gente a veces sufre con tal de verse lindo y hermoso y demás. Yo salgo a correr no para verme su perfil, salgo a correr para poder comer como chancho, por ejemplo. Pero bueno, es un tema aparte. El detalle es que la gente acepta estas cosas a cambio de verse bien o de estar a la moda, desgraciadamente. Entonces, de ahí, por supuesto que es súper peligroso, produce un montón de neoplasias, en general cáncer, ¿verdad? Especialmente anemia y leucemia, porque se va a la médula. Así que estos son los más propensos. Ya habíamos hablado de esto. Y ahora pasamos a la ley de decaimiento radiactivo. Esta A significa actividad. La actividad nos habla acerca de qué tan radiactivo es algo, qué tan activo es. Se mide en becquerelios. Un becquerelio significa una desintegración por cada segundo. Pero los becquerelios son muy chiquititos, entonces en vez de becquerelios, que de hecho se usa en honor a Henry Becquerel, el que descubrió la radiactividad, también se usan los Curies en honor a Marie Curie y a Pierre Curie, a los esposos. No sé si conocen la historia de ellos, pero es muy interesante.
De hecho, bueno, ya salió una película, ¿cierto? Y no la he visto. Creo que salió hace rato. Ya ando perdido en el espacio-tiempo. El detalle es que el curie es otra unidad para medir los becquerelios. Un curie vale 3,7 por 10 a la 10 becquerelios. ¿Qué es lo que nos dice la actividad? Por ejemplo, A0 es la actividad del inicio. Y en el eje horizontal colocamos el tiempo. Puede ser que al inicio del tiempo un material sea muy activo o sea muy radiactivo. Emite muchas partículas. Pero conforme pasa el tiempo que pasa, va dejando de ser radiactivo poco a poco. ¿Qué tan rápido deja de ser radiactivo? Bueno, para eso tenemos esta ecuación, para ver qué tan activo es, para ver qué tan radiactivo es en cierto tiempo. Esta lambda significa la constante de decaimiento y se puede despejar de esta ecuación con el semiperiodo. El semiperiodo se representa por T medios. El semiperiodo es el logaritmo de 2 entre esta constante lambda, la constante de decaimiento. De aquí se puede despejar la constante de decaimiento y colocarla en esta ecuación. Y la T es el tiempo que transcurre, así de simple. Entonces con esta ecuación podemos saber qué tan radiactivo es algo en cierto tiempo, después de que pasa cierto tiempo. Vean que cuando pasa el T medios, recuerden que T medios es el semiperiodo. Cuando pasa un semiperiodo, digamos el semiperiodo vale un año, ¿qué significa? Que en un año la mitad del material ya dejó de ser radiactivo. O sea, su actividad es la mitad que tenía al inicio. Eso es el semiperiodo. No es la mitad de un tiempo, no lo confundan, no es eso. El semiperiodo es el tiempo en el cual la mitad del material ya decayó. Y bueno, aquí hay otros semiperiodos de desintegración por si los necesitan. Vean, por ejemplo, que hay algunos que son muy rápidos. El radón, por ejemplo, el radón está en el aire. De hecho, en Costa Rica hay mucho radón, muchísimo radón. Especialmente en las zonas volcánicas, porque viene de adentro de los volcanes y emiten muchas partículas alfa. El radón tiene un semiperiodo de apenas 52 segundos, casi un minuto, digamos. Si, por ejemplo, usted tiene 1 kilogramo de radón 220, cuando pasa un minuto, la mitad de eso ya decayó. Básicamente la mitad ya dejó de ser radiactivo. Porque el semiperiodo es muy pequeño, dura casi un minuto, 52 segundos. Pero vean el uranio 238, 4.500 millones de años. O el plutonio, esto sería 24.000 años. El carbono 14, 5.570 años. Hay cosas que tardan muchos años siendo radiactivas y hay cosas que no tardan tanto tiempo siendo radiactivas. Eso es lo que nos dice el semiperiodo de desintegración y ya habíamos hablado de eso. Esto es muy interesante. Esta es la cadena de desintegración del uranio. El uranio decae por partículas alfa y se transforma en torio, luego en paladio, uranio, torio, radio, radón, polonio, plomo, bismuto. Puede convertirse en astato o en tántalo y después hace un montón de decaimientos y llega hasta el plomo. Plomo 206. ¿Qué significa esto? Que plomo 206 ya es estable, no es radiactivo. Así que es muy interesante. Todo el uranio del mundo y todos estos elementos que están aquí eventualmente van a decaer y se van a convertir en plomo. O sea, durante tal vez como 100.000 millones de años, el planeta va a tener un exceso de plomo, porque la mayoría de los elementos radiactivos se van a convertir en plomo. Recuerden que cuando algo es radiactivo, hay transmutación de metales. Bueno, no lo voy a escribir aquí, pero la radiactividad es alquimia, básicamente. ¿Saben qué era la alquimia? Eso iba a decir yo, digamos, sí, como se convierte el uranio en plomo, como tipo alquimia. Sí, básicamente. El oro en hidrógeno. Exactamente, exacto. O al contrario. La alquimia nacía por ahí, por una necesidad o un deseo de convertir metales en oro. Vean, por ejemplo, el uranio. El uranio tiene un número atómico 92, pero decae por partículas alfa. Recuerden que las partículas alfa, están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Y la cambié ahora en negrita, me gusta más, se parece a mi alma. No, es broma. Por Dios. No, a mí me encanta el color negro, aunque el negro técnicamente es ausencia de color, pero bueno, no importa. El detalle es que el uranio emite partículas alfa,
y las partículas alfa se llevan 2 protones. Significa que cuando el uranio emite una partícula alfa, ya no es uranio, porque se llevó 2 protones y 2 neutrones que se liberaron. ¿En qué se convierte el uranio? Si le quitamos 2 protones. Se convierte en un elemento que tiene número atómico 90. ¿Cuál elemento tiene número atómico 90? Torio. Torio. ¿Ves? Entonces, cada vez que ocurren desintegraciones radiactivas, el elemento ya no es el mismo elemento. Cambia el elemento, se convierte en otra cosa. Y esto es básicamente alquimia. De hecho, uno a partir de reacciones nucleares puede convertir algún elemento en oro. A ver, busquen, ¿cuál es el Z del oro? Número atómico del oro, ¿cuál es? Yo creo que es 79. Sí, 79. Sí, en realidad ya lo sabía. Entonces, el número atómico del oro es 79. Si yo agarro un montón de neutrones y los tiro y rompo el oro, yo puedo producir otras cosas. Claro que sí. Produzco otros elementos, pero puedo hacerlo al revés también, como lo que quería la alquimia. Por ejemplo, tener, no sé, plomo. Puedo agarrar plomo. ¿Cuál es el número atómico del plomo? 82. 82. Tenemos el número atómico del plomo. Yo lo bombardeo con neutrones. Lo rompo, lo quiebro y puedo producir otras cosas. Podría producir un elemento X, digamos, cualquier elemento X. Puedo producir un elemento X, no sé, que tenga 29 de número atómico y otro que tenga, 20. Y otro que tenga, estamos con el oro, 79. Puedo producir oro, uno de 79 y otro que tenga 3. ¿Qué significa eso? O sea, yo puedo partir el plomo con reacciones nucleares. En un reactor nuclear, por ejemplo. Lo bombardeo con esos neutrones. Y podría producir 2 elementos. Uno que tiene un número atómico de 3 y otro que tiene un número atómico de 79. ¿Cómo se llama este? Por así decirlo, como que destruye los elementos y los convierte en, bueno, en este caso, en oro y litio, si no me equivoco. Exactamente. A este elemento se le llama litio. Y a este sería oro. Así de simple. Así que en realidad vivimos en la época de la alquimia. Yo podría producir oro en un reactor nuclear, bombardeando el plomo con neutrones, si fuera el caso. Y se puede hacer. Es un poco complicado. Es muy fácil la matemática. Aquí la matemática se ve muy fácil. En la práctica es más complejo. El detalle Yo iba a preguntar, digamos, ¿qué desventajas tiene esto? Porque, digamos, si no, sería como tan fácil de que en lugares donde no haya, por ejemplo, oxígeno, nada más implementarlo de esta manera y ya. Sí, el problema es que, por ejemplo, con el oro sale más caro el caldo que los huevos. Meter esto en claro, o sea, usar un reactor nuclear para desintegrar plomo y producir oro, sale más caro todo el proceso que el oro que se produce. Ese es el detalle. Sí se puede hacer, pero no todas las desintegraciones van a ser tan fáciles. Recuerden que esto es regido por la mecánica cuántica y es aleatorio. Y como es tan aleatorio, algunos elementos van a quedar así y así, otros no, otros van a quedar, no sé, 82 y hidrógeno, por ejemplo. Perdón, 81, ya no sé ni sumar. Podría obtener esto, o podría obtener cualquier otra combinación de tal forma que me dé una suma de 82. El detalle es que estas reacciones en la teoría son fáciles de hacer, pero en la práctica no son fáciles. Y sale más caro el caldo que los huevos, como decía mi abuelita. El proceso de hacer oro y sale más caro que el oro que estoy produciendo, y por eso no lo hacemos. No es práctico. Pero en realidad sí vivimos en la época de la alquimia. Yo puedo producir oro a partir de otros elementos, no solo con fisión, sino también con fusión. O sea, uniéndolos.
pero igual sale más caro el proceso de fusión que el oro que yo produzco. En todo caso, sí recuerden que cada vez que hay desintegraciones radiactivas, uno está modificando la materia. La materia cambia de forma, cambia de nombre. Recuerden, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Y bueno, hay muchas aplicaciones de la física nuclear. Hay pacíficas y no pacíficas. Estas son varias de las aplicaciones pacíficas que teníamos. Esta que está aquí, de hecho, yo guardé durante mucho tiempo esta fuente radiactiva. Este fue un antiguo director de biología. En algún momento se le realizó una mutación a la mosca Ceratitis capitata. Yo sé que esto es mucha bioética metida y demás, y no tengo tiempo para meterme ahí. Me encanta la bioética, pero no tengo tanto tiempo y necesito terminar mi tesis para mañana. Entonces, bueno, pulirla, digamos, la presentación. Pero el detalle es que con esta fuente radiactiva, bueno, ya en este momento había decaído mucho. Por eso él la está abrazando, si no jamás la abrazaría. Pero al inicio, esta fuente radiactiva tenía 12.000 curies. Era exageradamente radiactivo. Dice Melissa que encontró un artículo de los daños de las lámparas ultravioleta y se asustó y lo quiso investigar más. Qué dicha. Me alegro mucho, Melissa. Entonces, les decía que esta fuente se utilizó para la mutación en las moscas, pero tuvimos que guardarla después. Estos de acá los usa el LANAME, Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, para medir la densidad del suelo, la compactación, la humedad. Estos son detectores de humo. Muchos detectores de humo utilizaban elementos radiactivos para poder determinar cuándo hay humo y cuándo no. Carbono 14 para datación en un centro de investigación de la U, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Esto es para hacer gammagrafías, que son radiografías con rayos gamma. Este soy yo. Cuando se tenía el pelo largo. Eso fue en un reactor nuclear en Perú. Andaba haciendo unas mediciones por ahí. ¿Ven el azulito del agua? Igual esta también la tomé yo. De hecho, esos son mis pies. Si ven el celestito del agua, no sé si han visto ese celestito amplificado, porque igual mi cámara cuando hace una era muy buena, pero en todas mis presentaciones sale esta imagen. ¿La han visto? A ese azulito se le llama radiación de Cherenkov. Busquen radiación de Cherenkov cuando tengan chance. Meten ahí en YouTube y escriban radiación Cherenkov o encendido de un reactor nuclear y van a ver esta luz azul tan linda. Es uno de los colores más lindos del universo. Es bello. Ver eso en vivo es impresionante. Solo que... Ahí mi cámara. ¿Cómo es que se llama, profe? Radiación de Cherenkov. Ok, gracias. Puede buscarla como así. Y le va a salir. Cherenkov. El detalle es que hay muchas aplicaciones pacíficas para producir energía, para producir radioisótopos, y hay muchas otras aplicaciones que no son tan pacíficas. En medicina también hay muchas aplicaciones pacíficas. Radiografías. Esto es un acelerador lineal, el que usamos para curar el cáncer en radioterapia. También tenemos los TAC, por ejemplo, o resonancias magnéticas nucleares. Y este de acá, que son pastillas de yodo radiactivo, que a veces se utilizan también para tratar cáncer de tiroides, por ejemplo. Y por supuesto, Profe, ¿sí? los medios de contraste que le dan a las personas para poder hacerle cosas como el TAC, ¿esos también tienen radiación? No, más bien son cosas como el gadolinio. No son cosas radiactivas, más bien son cosas para que las radiografías se puedan ver con más contraste, pero no son radiactivas. Un medio de contraste, por definición, un medio de contraste solo sirve para ver mejor las imágenes. No tiene materiales radiactivos. Y bueno, las aplicaciones no pacíficas de la energía nuclear, que desgraciadamente la energía nuclear nació así y por eso la gente la odia, porque nace matando gente. La primera aplicación de la mecánica cuántica fue bombas nucleares. Desgraciadamente fue así. Y por eso la gente siempre lo vincula con explosiones. Pero en realidad hay miles de aplicaciones pacíficas. Son la gran mayoría. Entre las no pacíficas, las principales son bombas sucias. Esto es una bomba sucia. Bomba sucia se le llama a una bomba común y corriente que tiene un montón de material radiactivo. Esto no explota como una bomba nuclear. Es una bomba normal.
pero como tiene material radiactivo, al explotar, disemina ese montón de material radiactivo por todo lado y cuando la gente escucha radiactivo, la gente se asusta. Entonces, eso es una bomba sucia, es más algo mental, algo emocional. Y por supuesto están las bombas nucleares de verdad. Este es el Enola Gay, que fue el avión que llevó la bomba de Hiroshima, Little Boy. Por cierto, hablando de Little Boy, un día de estos hice una cápsula de divulgación. Les voy a pasar. En realidad las hice para la Fidelitas, pero sí, también trabajo para la Fidelitas, por si me lo van a decir. Yo coordino todos los cursos de física para la Ufidelitas. Les voy a pasar el link. Cuando puedan lo ven. Y de hecho hablé un poquito de un tema relacionado con esto que estamos hablando. Se los voy a pasar ahí al chat. ¿Lo vieron? Hola, ¿todavía me escuchan? Sí, profe, ya lo pasamos al grupo. Ah, bueno, ahí cuando tengan chance lo ven. Trata de energía cinética, y también habla un poco del tema de la explosión nuclear, por si acaso. Les dejé esta carta. Esto es parte de la carta real, la carta que le había hecho Albert Einstein al presidente Roosevelt, en ese momento presidente de los Estados Unidos, para poder desviar fondos para producir el proyecto Manhattan. No sé si saben qué era el proyecto Manhattan, pero fue el proyecto que reunía a muchos científicos, ingenieros y demás para producir la bomba nuclear antes que los alemanes. Los alemanes también trabajaron en un proyecto para hacer la bomba nuclear, incluso los rusos. El proyecto Uranio y el proyecto Borodino, así se llamaron esos otros. Y el de los gringos, o el de los aliados, bueno, era más que todo Estados Unidos, se llamó Proyecto Manhattan. Y la idea era hacer la bomba nuclear primero que los malos, entre comillas. Y la aplicación de todas estas cosas es básicamente esta ecuación. E es igual a m por c al cuadrado. ¿Qué significaba esa ecuación? ¿Qué es lo que dice esa ecuación? Buenas. Profe, no tiene que ver como, o sea, es una ecuación, bueno, es una ecuación muy famosa que tiene que ver entre la relación que existe entre la masa y la energía, ¿no? Sí, correcto. Lo que dice la ecuación es que la energía es materia y la materia es energía. Eso es lo que dice esta ecuación. La energía se puede transformar en materia y que la materia se puede transformar en energía. Por eso es la ecuación más famosa del mundo. Y gracias a esto convertimos la materia del uranio, bueno, yo no lo hice, o creo que no lo recuerdo la verdad. Convertimos la materia del uranio en una explosión nuclear, en energía. El detalle es que de eso produjo un montón de cosas, ¿verdad? Voy a buscarles unos videillos que quiero que vean. Estos no son míos, pero sí me gustaría que vean. Si tienen alguna consulta o comentario, pueden aprovechar mientras busco el video. Profe, yo quería preguntar si al final se definió el día que se va a hacer el quiz. Estamos viendo la estadística todavía. Apenas sepa. Ah, ok.
Porque sí, la idea es afectar a la menor cantidad de personas posibles, pero de fijo algunos se van a afectar, eso sí, entonces tenemos que ver cómo lo resolvemos. Ok, gracias, profe. Y una consulta, es que cuando estábamos con lo del examen, usted nos había dicho que iba a ser como que estaba abierto como por 2 días y que uno se metía y tenía como 1 hora para hacerlo. Pero entonces como que le preguntamos al asistente como que si eso fue que entonces me había mal entendido o qué, porque ahora es como que todos tenemos la misma hora, ¿verdad? En eso estamos, en eso estamos. Porfa, denme chance mañana para organizarme y apenas defina completamente cómo está todo, yo les aviso mañana, ¿de acuerdo? Bueno, les avisa el asistente. Profe, yo tenía una consulta sobre los puntos extra del primer examen, los que eran por enviar la declaración jurada. Ajá. Entonces yo quería saber si, ¿cómo sabemos si usted no, nos los dio o no? A todos se los di. Le pregunté al asistente y me dijo que le preguntara. Sí, yo se los di a todos, tranquilos. A todos, absolutamente a todos se los di para que nadie llorara y dijera que yo sí, yo no y demás. Así que sí, se los di a todos. Gracias. Mucho gusto. Y bueno, esto fue lo que Einstein dijo después. Por supuesto, por el montón de muertes que hubo con las explosiones. Y esto fue lo que dijo Oppenheimer, que era el físico encargado del proyecto Manhattan. Él es Oppenheimer y él es Albert Einstein, por supuesto. Bueno, resumiendo, la radiación se puede subclasificar en no ionizante y ionizante. La no ionizante ya la conocíamos, luz visible, microondas, las microondas como el Wi-Fi y los hornos, pero también los infrarrojos, las ondas de radio y alguna parte de los ultravioleta, el A y el B. Pero en la radiación ionizante tenemos las partículas alfa, las beta, los protones, rayos X, rayos gamma, neutrones y me falta incluir aquí los ultravioleta más ionizantes. O sea, es que los ultravioleta tienen muchos tipos de ultravioleta, digamos. El A y el B no son ionizantes, pero el C, el D y los demás sí son ionizantes. Entonces, algunos ultravioletas no son ionizantes, pero otros sí. Y la radiación ionizante vamos a considerarla como aquella que tiene energía mayor a 20 electronvoltios. Y ya habíamos hablado de los electronvoltios en el tema de energía. Otra clasificación de las radiaciones es de dónde proceden esas radiaciones. Algunas proceden de equipos que emiten radiación, como los rayos X, y otras radiaciones provienen de materiales radiactivos, de fuentes radiactivas. Los rayos gamma, los rayos beta, alfa y neutrones provienen de fuentes radiactivas, no provienen de equipos. Una fuente radiactiva uno no la puede apagar, a diferencia de un equipo emisor de rayos X. Usted toca un botón y es como apagar la luz, se apagó. Pero una fuente radiactiva no se puede apagar. Lo único que podemos hacer es blindarla o alejarla. Eso es todo. Ok, teníamos este ejercicio por ahí. Una muestra de carbono 14 que tiene 16 curies. Su semiperiodo es 5.730 años. Primero les pido transformar la actividad en becquerelios. ¿Por qué se las di en curies? ¿Cómo lo hacemos? Con la equivalencia. Sí, es solo hacer la conversión, ¿verdad? Ok, en la A hay que transformarlo a becquerelios. Entonces tenemos 16 curies. Pero sabemos que un curie, ¿cuántos becquerelios tiene? 3,7 por 10 a la 10. Cancelo. ¿Cuánto me da eso en becquerelios?
5,9 por 10 a la 11 becquerelios. 5,11. 9 por 10 a la 11. 9 cerrado. Creo que sí. A todos les da eso. A mí me dio 5,92. Ok. En la B, ¿cuál será la actividad de la muestra cuando pasen 11.460 años? Nos piden la actividad cuando pasen 11.460 años. Ok, ¿qué dice la ecuación de actividad? Dice esto, ¿verdad? ¿Cuánto vale A0? A0 es la actividad inicial. ¿Cuánto vale A0? Es lo que acabamos de sacar, ¿no, profe? Es la actividad del inicio. Esa la obtuvimos en, sí, la de 16 curies, y ya la pasamos a becquerelios. A todos les daba eso, 5,92 por 10 a la 11. ¿Sí les dio eso? Si no me dicen nada, supongo que sí. Ahora, tenemos que encontrar lambda. ¿Cómo encontramos lambda? Es ln de 2 entre el semiperiodo. Esta es una t, por si acaso. ¿De cuánto es el semiperiodo? Eh, 5.730 años. Bueno, hay que pasar eso a segundos o así se queda. Hay una ventaja. Si utilizamos lambda en años, el tiempo lo usamos en años también. O sea, siempre y cuando las unidades sean iguales, se van a cancelar. Porque aquí en el exponente se van a cancelar esas unidades del tiempo. Entonces, si usamos el tiempo en años, podemos dejar lambda en años, con el semiperiodo en años. Pero si uno está en segundos, el otro hay que pasarlo a segundos. Si uno está en meses, el otro hay que pasarlo a meses. Si uno está en días, el otro hay que pasarlo a días. Profe, Ajá. es que en la tabla que usted puso en la diapositiva 16 dice que el carbono 14 es 5.570 años. Sí, es que hay que hacer un promedio, en realidad, lo que es. Pero Vale. entonces usamos el de 5.000, el otro de la otra tabla pequeña. Usen el del ejercicio, digamos. El que trae el ejercicio. Ok. Entonces, ¿cuánto da eso? UP. ¿Cuánto da lambda? El logaritmo de 2, ¿verdad, profe? Sí. 1,21 por 10 a la menos 4 me dio. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Bueno, entonces ya podemos encontrar la actividad. $5,92 por 10 a la 11 por E a la menos
1,21 por 10 a la menos 4 por el tiempo, que es 11.460. ¿Cuánto daría esa actividad? A mí me dio 1,48 por 10 a la 11. ¿Tú les da eso? Sí. Sí, profe. Esto sería en becquerelios. Pasémoslo a curies. Normalmente, o sea, las unidades oficiales son los becquerelios, pero normalmente en ingeniería o en ámbitos clínicos usamos curies porque son más grandes, son más representativos. Si lo pasamos a curies, ¿cuánto da? A mí me dieron 4 curis. A todos les da 4. Chicos, a todos les da 4. Sí, profe, da 4. Ahora, había otra forma de hacer esto. Esta es la forma larga. La forma corta, que de hecho es la forma en la cual a mí me encantaría que piensen, no implica tanta matemática, pero sí implica mucho razonamiento. Yo les he dicho un montón de veces que este curso de física es muy diferente que la mayoría de cursos que ustedes van a llevar en sus carreras. Los físicos casi que no usamos la memoria. Razonamos, calculamos, inferimos, deducimos, inducimos. Y entonces en estos cursos yo siempre he tratado de que ustedes aprendan a pensar, no tanto memorizar un montón de información que no les sirve de mucho y que van a olvidar una semana después. El detalle es que si ustedes recuerdan cómo se define el semiperiodo, ¿cómo se definía el semiperiodo? A ver, para hacer esto conceptualmente. El semiperiodo es el tiempo que algo tarda en que la mitad decaiga, en que la mitad deje de ser radiactivo, por así decirlo. ¿Cuál era el semiperiodo de este carbono 14? $5.730 años. ¿Qué significa eso? Significa que si pasa esta cantidad de tiempo, bueno, por ejemplo, digamos que tenemos 1 kilogramo de material. Y si pasan 5.730 años, ¿cuánto me queda de ese material? 0,5 kilogramos. 0,5. Y si pasan otros 5.730 años, ¿cuánto me queda de ese material? Nada. Nada. O 0,25. 0,25. Sí, 0,25, la mitad de la mitad, y así sucesivamente. Ok, recordando eso, hagamos el ejercicio que acabamos de hacer ahorita de forma más simple, conceptualmente, analíticamente. A ver, el semiperiodo de 5.730 años. Originalmente teníamos 4 curies, ¿cierto? Ah, no, perdón, 16. 4 es el resultado. 16 curies inicialmente. Pasa un semiperiodo. Cuando pasa un semiperiodo, ¿cuánto nos queda? 8. 8 curies. Y cuando pase otros 5.730 años, ¿cuánto nos va a quedar? 4. 4 curies. ¿Cuánto tiempo fue el que yo les pedí aquí? Yay, eran 11.460 años. ¿Cuántos semiperiodos hay ahí? 2 exactos. 2. Ajá. Son 2 semiperiodos. Que es precisamente
que pasen primero 5.730 años y luego vuelvan a pasar otros 5.730 años. Aquí pasaron 2 semiperiodos. Por eso, al inicio tiene 16, cuando pasa el primer semiperiodo tiene 8 curís y cuando pasa el segundo semiperiodo, 4 curís. Mucho más fácil, ¿verdad? De hecho, Sí, por eso les digo que cuando uno entiende algo suficientemente bien, conceptualmente, puede hacer las cosas de muchas maneras. Y para mí, normalmente, la forma más fácil de hacer las cosas, la forma más correcta, es la forma más simple. Siempre sean simples, la simpleza es belleza. Bueno, después les pido la actividad cuando pasen 22.920 años. Háganlo con los dos modos, de las dos maneras. Se los dejo de tarea. Y les pregunto cuál es el modo de decaimiento. Busquen en internet. ¿Cuál es el modo de decaimiento radiactivo del carbono 14? Y respondan esto. ¿Cada átomo que se desintegra sigue siendo carbono? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Hablamos de eso. Y si el carbono se desintegra, ¿en qué se transforma? ¿Y por qué se transforma en eso? Y luego busquen también, con buenas referencias bibliográficas, qué es y cómo funciona la datación por carbono 14. Y si tiene alguna limitante. Y bueno, con eso terminamos la clase. profe, ¿eso es solo para práctica o hay que enviarse a algún lado? No, es ¿O práctica. solo para nosotros? Sí, es para ustedes. Ok. ¿Alguna otra consulta o comentario? Recuerden ver el videito que les mandé del lanzamiento de la bomba nuclear de Hiroshima. La presentación del proyecto es de hoy en 15, ¿verdad? Para ver, le digo, ¿O de hoy en 8? voy. Es el otro jueves. Sí, se supone que es el otro jueves. Cuénteme algo, ¿están muy ocupados la otra semana? ¿Están llenos de cosas? No. Bueno, entonces... Bueno, sí, pero ya quiero salir de la U. Está No sé bien. qué piensan los demás. No, ¿qué piensan los demás? Porque tal vez yo estoy hablando por mí, pero tal vez otros sí estén muy enredados, entonces tenemos que ser comprensivos. Bueno, ¿no? Yo creo que ya estaríamos enredada de hoy en 15 que de hoy en 8. No, Sí, yo pienso lo mismo. sigue igual, sigue De igual. hoy. Está bien, en hoy en 8 entonces me hacen la presentación. Bueno, son 7 Se días. la enviamos antes, ¿verdad? ¿O no? ¿O solo la presentamos? No hay que enviársela. Sería bueno que me la mande por correo. Ok. ¿Algo más, chicos? Profe, no Profe, tiene que, perdón, perdón. no, que si No, no tiene que hable. ser explícitamente en PowerPoint, ¿o sí? No, puede ser, digamos, si me la van a enviar, no sé, en Prezi o Canva o otra cosa, Ok, no pasa nada, pero, o sea, decíanlo ustedes. está bien, muchas gracias, profe. Profe, entonces la otra semana, el lunes, no sube la presentación, digamos, del último tema. Esa semana solo sería exposición y luego hasta la otra sube, o ya no. Me lo repite, por favor. Digamos, ya no falta ningún tema de la clase, ¿o sí? Es que no recuerdo la carta del estudiante, la estaba buscando. No queda ningún tema. Yo feliz daría efectos biológicos, dosimetría y demás, pero ya no queda tiempo. Ok, entonces digamos, ya terminamos con todos los temas. O sea, ya no hay más presentaciones, esa es mi pregunta, que usted suba. Ya no hay más presentaciones. De hecho, bueno, los veo nada más el próximo jueves, pero por cierto, me gustaría que activen la cámara, porfa, así los conozco. Entonces, por si acaso, para que no estén ahí como indigentes. Activar la cámara para exponer. Ajá, correcto. Ok. Ok.
Yo voy a activar la mía también para que me conozcan, porque creo que nunca me han visto. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Éxitos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Éxito. Hasta luego. Gracias, profe. Que le vaya bien. Gracias. Ok. Éxitos mañana, profe. Muchísimas gracias, eso espero.